Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ximena Barcia. Soy una de las docentes a cargo de esta materia y en esta clase vamos a ver el tema agua. Agua con respecto a qué función cumple en los diferentes alimentos y preparaciones, no como bebida. El agua como bebida, si es potable o no, lo vamos a ver en una de las últimas unidades de esta materia. Decimos que el agua es el componente principal de casi todos los alimentos y el componente principal de nuestro cuerpo. Es el medio en el que ocurren las transformaciones dentro de los alimentos, durante el procesamiento y durante su cocción, y además es el disolvente universal. A partir de ella se producen las reacciones biológicas esenciales para la vida. Además influye en la apariencia tanto de frutas como de verduras, otorgándole una textura frágil. Sabemos que el 80 al 95% de los vegetales es agua. Colabora en la textura de los vegetales, dándole turgencia. Turgencia es la capacidad de la célula de retener agua. Y esto está dado por la vacuola de la célula vegetal. La vacuola, que forma parte de la célula vegetal, es como una gran pileta. Si esa vacuola está llena de agua, la textura del vegetal va a ser con una apariencia fresca, seguramente apta para el consumo y que sea más apetecible. Lo podemos ver como ejemplo tal vez en una zanahoria o en una lechuga, cuando vemos que la zanahoria está más arrugada o las hojas de la lechuga o de la rúcula están más mustias. En ese caso podemos, si no ha pasado demasiado tiempo de que sucede esto con el vegetal, ponerlo en remojo en agua y veremos que después de unos minutos esa vacuola puede recuperar esa cantidad de líquido. Convengamos que esto es si ha pasado poco tiempo, si ha pasado más de una semana, seguramente esa vacuola ya no pueda recuperar tanta cantidad de agua. Pero esto le otorgaría una turgencia nuevamente al vegetal y que sea más apetecible. También sabemos que el agua influye en el sabor de los alimentos, en las preparaciones que vamos a hacer con ellos. Si hablamos de sopas, hablamos de caldos, hablamos de salsas, siempre la base es un líquido y por lo general es agua o algún componente formado con agua, por ejemplo, un caldo. Y ayuda a dispersar los ingredientes. Y otro ejemplo de esto sería la sopa. Influye entonces en la estructura, interviniendo en la apetencia tanto de frutas, verduras como carnes, y decimos que también es responsable de la aptitud para el deterioro, es decir, sabemos que si una célula está cargada con agua va a ser más apetecible para microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, etcétera, porque todo este tipo de organismos necesita agua para vivir. Entonces, un método para preservar los alimentos justamente es mediante el descenso de esa disponibilidad de agua. Por ejemplo, la deshidratación de un alimento, en el caso de la leche en polvo, la congelación o grandes concentraciones de azúcar o sal para disminuir esa disponibilidad de agua. Y esto también puede verse, por ejemplo, en el curado de las carnes con sal. Lo que hace la sal es extraer todo el líquido, o la mayor parte del líquido de ese alimento, y puede preservarse durante más tiempo. Incluso los alimentos extremadamente secos, como legumbres, frutas secas, cereales y harinas, también contienen cantidades apreciables de humedad, aunque mucho menos obviamente que cuando estaban en su estado maduro. Y acá vemos en esta tabla la comparación del contenido de agua de algunos alimentos. Por ejemplo, la carne de vaca tiene un 69% de agua, el huevo entero 65%, la manzana 84%, las chauchas 88%, la palta 69%, la papa 79%, en el caso de la leche entera 88%, el aceite tiene 0% de agua, la miel 23,5, el pescado blanco 82, la caballa 57, la manteca 16, los garbanzos secos 12 y la leche descremada 90% de agua. Si vamos al tema, retomamos el tema de las legumbres, por ejemplo en el caso acá de los garbanzos secos, vemos que realmente el porcentaje de agua es mucho más bajo y por eso decimos que este tipo de alimentos son los alimentos que son no perecederos.
El agua además tiene una estructura única y posee propiedades físicas características, como vimos en la clase anterior. Tiene el punto de fusión a 0 grados centígrados, el punto de ebullición a 100 grados centígrados, la tensión superficial y el calor específico. Hablemos ahora de algunos factores que afectan el punto de ebullición del agua. Por ejemplo, la altitud. Por cada 960 pies de aumento en altitud sobre el nivel del mar, el punto de ebullición del agua disminuirá 1 grado centígrado, por lo tanto requiere mayor tiempo para cocinar los alimentos. En cuanto a la presión atmosférica, si la presión barométrica es baja, el agua hierve por debajo de los 100 grados centígrados y se evapora más rápido. Si hablamos de presión de vapor, a mayor temperatura, mayor presión de vapor en la superficie del líquido y se acelera el punto de ebullición. Y en cuanto a sal y azúcar, elevan el punto de ebullición cuando se lo agregamos a, por ejemplo, una cacerola que pusimos con agua a hervir y disminuyen el punto de congelación. Si hablamos de las funciones del agua en las preparaciones de los alimentos, podemos decir que es un medio para la transferencia de calor. Si ponemos en una olla a hervir con agua un pollo o una carne, el agua es el que va a transferir la temperatura a ese alimento para que logre cocinarse. También es un medio de dispersión, tanto en soluciones, dispersiones coloidales, emulsiones y suspensiones, como vieron en la clase número 2. Y si hablamos de la disposición del agua en los alimentos, tenemos dos conceptos, el agua libre y ligada y la actividad del agua. Si hablamos de agua libre, decimos que se separa fácilmente de los alimentos por expresión, por ejemplo, de las frutas, corte de carnes crudas, concentración de leche. No sale espontáneamente de los tejidos salvo que estén dañados físicamente o que sean modificados por procedimientos mecánicos, químicos o físicos, como vimos en la clase 2. Mientras que el agua ligada forma parte intrínseca de las moléculas de las células que componen los alimentos y es difícil de separar. El agua es el factor principal para el deterioro de los alimentos, como mencionamos anteriormente, pero solo el agua libre es la que tiene injerencia en estos procesos. Y si hablamos de la actividad de agua, es la razón entre la presión de vapor de agua ejercida por el alimento y la presión de vapor saturado de agua a la misma temperatura. Mediante su conocimiento es posible predecir el comportamiento de la misma en el alimento y determinar la vida útil del mismo. En esta tabla vemos la actividad de agua de diferentes alimentos, por ejemplo en hortalizas frescas, fruta, carne vacuna, pollo, pescado, queso fresco y leche, es de 0,98 a 1. En carnes curadas y la mayoría de los quesos es de 0,93 a 0,96. En salame y algunos quesos secos de 0,86 a 0,93. En harinas, pasteles, arroz, habas, cereales y leche condensada de 0,8 a 0,87. Mermeladas, salame curado, alimentos de humedad intermedia de 0,72 a 0,88. Frutos secos de 0,6 a 0,66 y en alimentos deshidratados 0,6. Otro concepto importante es la humedad de los alimentos, que tiende a equilibrarse con el medio ambiente perdiendo o ganando agua. Por esta razón es importante definir la humedad relativa ambiente. Es la relación entre la presión de vapor de la humedad del aire y la del agua pura a la misma temperatura. Para evitar la modificación de la actividad del agua de un alimento, debe considerarse la humedad relativa de equilibrio que se expresa como un porcentaje. Humedad relativa es igual a actividad del agua por 100. Teniendo en cuenta este comportamiento, se debe regular la humedad relativa ambiente en el almacenamiento o utilizar un envase que evite el intercambio.
Y en cuanto a las características químicas del agua que afectan el uso, hablamos de la dureza del agua, que es la concentración de sales como bicarbonatos, cloruros, sulfatos de calcio y magnesio. A mayor concentración de estas sales, mayor tensión superficial. Vemos que el jabón no hace espuma y modifica el tiempo de cocción de los alimentos porque se da una cocción incompleta y turbidez en algunas infusiones. Con esto terminamos este tema. Los conceptos más importantes serían entonces la función del agua en los alimentos y preparaciones y las diferencias entre agua libre, agua ligada y actividad de agua. Muchas gracias.